Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Amén. Amén. Oh Dios y Padre, clamamos a ti, pues queremos ahora que tu palabra tenga sentido para nuestras almas, tenga coherencia para nuestras mentes, tenga significado para todo nuestro ser, pues a través de ella te revelas, tú descubres los misterios, para que por medio de tu iglesia, tu pacto, tu obra, guardada desde antes de la fundación del mundo, sea revelada en estos postreros tiempos. Oh, bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos responder a la pregunta: ¿cómo logra el Evangelio volvernos a Dios? ¿Cómo logra el Evangelio volvernos a Dios? Y estamos viendo esta pequeña serie sobre el Evangelio. Y hemos visto hasta ahora que el tesoro, el don del Evangelio es Dios mismo. Él es el mayor regalo. Lo vimos en 2 Corintios capítulo 4, versículos 4, 3 y 4. El mayor regalo del Evangelio no es la salvación, es Dios. Dios es el regalo. Y hemos visto que este regalo es revelado, es dado a los hombres a través de Cristo. El Señor es el rostro de Dios. A través de Cristo podemos ver a Dios. A través de Cristo, la gloria de Dios es mostrada, revelada a los hombres. Para que el hombre encuentre en Cristo la belleza, la magnificencia, la grandeza del amor de Dios. Es a través de Cristo que conocemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios lo conocemos a través de Cristo. La bondad de Dios se hizo hombre, siendo útil para la gloria de Dios, pero también para llevarnos a Dios, revelarnos a Dios. Y Cristo revela a Dios a través del Evangelio. Decíamos en el mensaje anterior que el Evangelio es Cristo siendo anunciado antes de nacer, lo que hicieron los profetas. El Evangelio es Cristo naciendo de la Virgen María. El Evangelio es Cristo resucitando entre los muertos poderosamente. El Evangelio es Cristo muriendo, llevando nuestros pecados en la cruz. El Evangelio es Cristo sentándose a la diestra del trono de Dios en las alturas. Cristo es el Evangelio. El Evangelio es también la segunda venida del Señor. Todo el anuncio de Cristo es la buena noticia. Decíamos que eso es lo que significaba simplemente la palabra. Evangelio, buenas noticias. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Cristo. Cristo es la buena noticia para la humanidad. Es Cristo en su vida, Cristo en su obra, Cristo en su muerte. Y vimos que este Evangelio tiene oposición. Tiene una oposición en nuestro propio corazón. Porque tenemos un corazón engañoso, mentiroso, inclinado al pecado. Pero también tenemos un Satanás, un mundo, un enemigo que está tratando de llenar, llena de oscuridad la mente de los hombres para que no puedan ver, no puedan entender, no puedan recibir la luz del Evangelio. Hemos visto todo esto en cuanto al Evangelio, la oposición del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Pero ahora veamos, amados hermanos, cómo logra ese Evangelio volvernos a Dios. Y Romanos 3, 28 nos dice, Pablo concluye diciendo,
concluimos que el hombre es justificado por la fe. Esa palabra la hemos estudiado en otros momentos. La palabra justificar. Esa palabra tiene que ver como en una actividad forense, en una actividad de un juez, donde hay un acusado, el hombre, donde hay un juez, Dios, y donde hay delitos de por medio, los pecados del hombre. El hombre ha sido condenado por su pecado y es declarado culpable. Pero ¿qué dice la palabra? Aquí en Romanos 3:28, el hombre es justificado. Entonces ahí nos está diciendo que en ese juzgado, donde está Dios como juez, donde está el hombre como pecador y prácticamente condenado, ahora se levanta alguien en su defensa, Cristo. Y a través de su muerte, a través de su sacrificio, Cristo paga la deuda del hombre. La ley exige la muerte del pecador. Por eso Jesucristo muere en la cruz. Y Él paga de esa manera el pecado de aquel que cree en Él. Pero también la ley exige santidad al Señor. Por eso Cristo, de manera perfecta, de manera santa, Él coloca a la cuenta del pecador toda su justicia. De tal manera que toda la deuda del pecador es paga. Está paga la deuda del pecador. Entonces en ese tribunal el juez va a dictar sentencia. Ve al pecador condenado por su pecado, pero ahora ve a Cristo que ha pagado toda su deuda y ha tomado su lugar en la cruz. Y ahora dicta sentencia. Y el juez dice: dicto sentencia, declaro a este pecador inocente. Inocente por su muerte. Cristo murió por él. Inocente porque es justo, santo. Cristo colocó en la cuenta del pecador su justicia y su santidad. Entonces Dios ahora está viendo al pecador justo. Dios está viendo al pecador inocente y también que ha pagado su deuda con la justicia de Dios. De esa manera Dios ve al pecador. Entonces eso es la justificación. Cuando Dios declara inocente al pecador. Ahí vemos la justificación. Dios envió a su Hijo para que su Hijo justificara al pecador. Dios de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién ha entregado Dios? A su Hijo. Entonces miren, hermanos, cómo esta justicia que viene de Dios cumple su voluntad, salvando al pecador, pero también la sentencia de muerte también se cumple sobre Cristo. De ahí que la forma en la que Dios salva a un hombre pecador, a un joven, a un niño pecador, es a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Nadie más ha tomado tu lugar en la cruz del Calvario. Nadie más tiene una justicia perfecta y la coloca a tu cuenta. Nadie más. El Señor dice aquí, en Romanos 8:28, que el hombre es justificado o declarado inocente en el tribunal de Dios. Dios declaró a Ledin inocente. Y ahí está el diablo gritando: pero ¿cómo va a ser? Pero Ledin es un pecador. Yo mismo lo guié al pecado. Y él se entregó. Y merece la muerte, según la ley. Y el Señor dijo sí, y él murió. Y se levantó entre los muertos. Y resucitó. Y su justicia permanece. ¿De dónde Ledin sacó eso? Cuando Ledin se arrepintió de su pecado y creyó en Cristo, todo eso Cristo lo hizo con Ledin.
De ahí, amados hermanos, que nosotros los evangélicos consideramos esta doctrina de la justificación como una doctrina importante, como si fuera un esqueleto, porque es la doctrina que enseña que la salvación es solamente por la justicia de Dios, por la obra de Cristo, solamente. ¿Y qué puedo hacer yo para ser salvo? No, nada, tú estás condenado. ¿Qué puede hacer el hombre para ser salvo? El hombre no puede hacer nada. Para el hombre es imposible ser salvo. Ahora, para Dios, que envió a su Hijo para salvar al pecador, para Dios todo es posible. Dios ha dado los medios para esa salvación. Solamente por la gracia de Dios. El pecador no hace nada. No hace ningún milagro. No hace ninguna obra. Dios no acepta ningún sacrificio del pecador. Solamente por gracia. Dice 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Miren este detalle. También el apóstol Pedro, junto con el apóstol Pablo, ambos dicen, Cristo padeció. Fue Cristo quien padeció. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para tomarnos y llevarnos a Dios. Eso fue. De esa manera es que Dios nos hace volver a Dios. Es decir, Dios, el Señor Jesucristo, nos hace volver a Dios. De esa manera el Señor. Lutero, un gran reformador del 1500, afirmó, Cristo asumió todos los pecados y por ellos murió en la cruz. Y son justos porque creen en Cristo, cuya justicia los cubre y se les ha imputado, se les ha colocado en su cuenta. Lutero enseñó esto desde los días en que se quemaba a la gente por creer la palabra de Dios. Lutero predicó esto. También Calvino lo dice de esta manera. La aceptación con la que Dios nos recibe en su favor como hombres justos. Y decimos que consiste en la remisión de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo. Es decir, en quitar los pecados y en colocar la justicia de Cristo en nuestro favor. Todo eso fue lo que Cristo hizo. Quitó mis pecados y me dio su justicia. ¿A dónde Cristo llevó mis pecados? A la cruz. Y en la cruz, allí fue clavado por mis pecados, por tus pecados. Y además de eso, colocó su justicia a mi favor. Miren todo lo que esto significa. La salvación no solamente es que yo acepto a Cristo. La salvación no es que tú aceptas a Cristo. La salvación es lo que Cristo hizo a tu favor. Y donde tú le dices, Señor, yo quiero que Cristo tome mi lugar. Yo no quiero morir por mis pecados. Yo quiero, Señor, que Cristo coloque su justicia perfecta, sin pecado, en mi cuenta. Señor, colócalo en mi cuenta. Miren, amados hermanos, cómo es que Dios lleva al pecador. Cómo es que Cristo lleva al pecador a Dios. Cómo el Evangelio salva al pecador. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Muy bien. Por nosotros lo hizo pecado. Miren el intercambio. Al que no conoció pecado, por nosotros pecadores, Dios hizo un intercambio. Dios lo hizo a él pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, para que nosotros seamos hallados justos. El justo se hizo injusto, tomando nuestro pecado en la cruz. Y nosotros los injustos recibimos su justicia a cambio. Amados hermanos, esto es imputar. Tú no tenías eso, se te puso a ti, se te dio a ti. Tú no lo tenías, te lo entregaron gratis, por gracia. Lo que tú merecías y lo que tú mereces es la muerte en el infierno. Pero Dios no te pagó con eso. Dios te dio su justicia, su misericordia, su gracia. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El Evangelio, la obra, la vida, la muerte de Cristo, el que Jesús por nosotros fuese hecho pecado, es lo que hizo posible la salvación del hombre. Por eso es que nosotros cantamos, fue en la cruz donde yo primero vi la luz. Fue allí donde se pagó mi deuda delante del Padre. Fue allí en la cruz donde Dios hacía justicia contra todas mis maldades y pecados. Por eso que nosotros adoramos y alabamos al Señor Jesucristo y damos gracias al Padre por Cristo. Es por eso, hermanos. Porque mire, nos llevaban encadenados de manos y pies, presos a cumplir condena. Y las personas que están encadenadas de manos y pies no pueden salir corriendo. Precisamente por eso lo encadenan. Y eso no se hace con los más malos. Eso se hace con todo pecador, con todo transgresor de la ley, con todo el que falta a la ley. Lo amarran de manos y de pies, caminan y lo llevan arrastrando los pies, dando pasos cortos porque no puede hacerlo de otra manera. Si trata de correr, se cae. Esa es la forma en la que se toma al reo y se lleva. Amados hermanos, nosotros como reos íbamos a nuestra condenación. Y el Evangelio nos enseña que Cristo tomó tu lugar. El Evangelio revela el amor de Dios, diciendo, mira cómo Dios te amó, te sacó de tu muerte y me colocó a mí en tu lugar. Y no solamente eso, sino no solamente que tomó nuestras cadenas y fue llevado con nuestras cadenas. Y no solamente que Él pagó la condena. Además de eso, nos hizo santos. Colocó en nuestra cuenta su justicia. Nos hizo santos, hermanos. Ya delante de Dios, un hombre, una mujer que ha recibido a Cristo como Señor, ya no debe nada delante de Dios. No, que tú fuiste muy malo y el diablo te va a sacar todo eso en tu cara. Tú fuiste esto, fueron mentirosos, tú robaste, tú no sirves para nada. Y tú le puedes decir, yo fui eso, pero ahora soy una nueva criatura. Sí, es verdad, yo fui todo eso. Ahora soy un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo ser en Cristo. Esto es la justificación, hermanos, donde Dios a ese pecador lo declaró inocente. Ya tú eres inocente. En ti no hay condenación. De esa manera nosotros, por el Evangelio, somos salvados. Por eso dice Romanos 3:28. El hombre es declarado inocente. Y observen que añade, por la fe.
esta salvación no es de todos, hermanos. Esta salvación es de aquellos que han tenido fe en Jesucristo. Es decir, que si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, tú no has tenido fe en Él, no lo has declarado con tu boca, no lo has confesado con tu boca, no has clamado a Dios que tenga misericordia de ti, tú sigues, mira, amarrado, condenado. Tú sigues tu camino condenado hacia la muerte. Es por la fe que Dios justifica, que Dios declara inocente al pecador. Es por la fe en Cristo. La eliminación del pecado que vino por causa de Cristo, queridos hermanos, no es por carita bonita ni porque somos hijos de cristianos, es porque creímos en aquel al que Dios envió. Para que todo aquel que en Él, en Cristo cree. Entienda eso. Ningún joven ni ningún niño es salvo hasta que no cree en Jesucristo. Hasta que no entrega su vida a Cristo. Siguen ahí condenados, jóvenes, bien peladitos, buenos mozos, pero condenados. Condena a muerte. Hacia allá van. La justificación no es una sombrilla. No es que usted viene a la iglesia, métase en la sombrilla de la iglesia, éntrese en una iglesia y no se salga de ahí, usted va a ver que usted va a ser salvo. Eso es mentira. Es una mentira del diablo. Porque Satanás trata de cambiar el mensaje. Observen que Pablo habla de la salvación y nunca se aparta de la fe. Abraham no fue salvo por obras. Abraham fue salvo por la fe. Y señala a Abraham, a ustedes que se creen muy religiosos, que quieren vivir con una careta con una cara que no es real de religión. Déjeme decirle algo, no es por la religión que usted va a ser salvo, es por la fe. Miren a su padre Abraham. Miren a Abraham, fue salvo por fe. Miren a Noé, fue salvo por fe. Todos los que creen en Cristo son salvos. Dice un siervo de Dios llamado Juan Calvino, la justificación es la aceptación con la que Dios nos recibe en su favor como hombres justos. Y decimos que consiste en la remisión, en quitar los pecados, y colocar a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Toma la justicia de tu Salvador. Pero ¿cómo yo recibo esa justicia? Que ya Cristo ganó en la cruz. O mejor dicho, ¿cómo nosotros recibimos ese perdón? Que ya Cristo llevó en la cruz, por la muerte en la cruz. A través de la fe, dice. Justificados por la fe. Por la fe. Dice Romanos 3:28. Aparte de las obras de la ley. Las obras de la ley están aparte. No tienen nada que ver con esta justificación. El objetivo del Evangelio es que seamos llevados a Dios. El objetivo del Evangelio es revelar al Padre y revelar el medio de la salvación. El objetivo del Evangelio es que la gente entienda que la salvación es por fe en Cristo. Dios salva por la fe, aplicando la obra de su Hijo a aquellos pecadores que creen en Jesús. Dios la aplica. Hermanos, si nosotros vamos al tribunal, quien vaya al tribunal tiene que pagar por lo que debe. Quien va al tribunal tiene que pagar todas sus cuentas. El don supremo del Evangelio es Dios. El amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas es lo que Dios demanda. ¿Y el hombre qué ha hecho? No ha amado a Dios, se ha amado a él mismo. Yo me he amado yo. He vivido para mí, para mi gloria. He ahí tu pecado.
Ay, pero yo soy una muchacha joven, un hombre joven. ¿En qué yo he pecado? En vivir para ti, en ser un orgulloso, en no obedecer a Dios cuando Él te manda, arrepentíos y creerte en el Evangelio. He ahí tu pecado, tu orgullo. He ahí tu pecado, el no creer en aquel al que Dios envió. He ahí tu maldad. El hombre no se justifica por sus obras. Lo dice claramente Romanos 3:28. Amar a Dios es lo que es la demanda de la ley del Señor. Amar al Señor tu Dios. Amados hermanos, ese es el gran pecado del hombre, el no amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. La idolatría es el gran pecado del hombre. Yo soy la gran pieza, yo soy el dueño de todo, yo soy el centro de la humanidad, yo soy el centro de mi familia y pensamos que somos el centro del mundo. El aborrecer al prójimo, el mentir, el llenar nuestro corazón del orgullo. Hermanos, todos esos pecados condenan al hombre en todos los niveles, en todas las edades. ¿Cómo Dios puede salvar a alguien tan perverso como el hombre? Hermanos, miren lo que se está oyendo, guerra. Y el temor es que todo el mundo quiera meterse en esa guerra. Miren la condición del corazón del hombre. Cada vez más avanzar hacia el mal. Cada vez más hacer daño. Me sorprende cuántas personas estaban presas, y lo vi en estos días, porque son ambientalistas, porque protegían su territorio, porque no quieren que estén cortando los árboles. Y varios presidentes anteriores aceptaron eso, que se metieran presas a esas personas, sin contar la que mataron, la última señora que mataron. Porque están protegiendo su país. Es decir, las mismas personas, por amor al dinero, por amor a las riquezas, por amor a su bienestar, meten presa a gente inocente que lo que está defendiendo su propia nación. Entonces no me diga usted que eso no revela la realidad del corazón nuestro, nuestra maldad. Eso revela la maldad del corazón nuestro. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. La guerra viene del corazón del hombre, de la maldad del hombre, hermanos. ¿Qué mandó Dios? Ame a su prójimo. ¿Pero qué produce en nuestro corazón? Odio y guerra. Entonces, hermanos, si Dios no envía a su Hijo, la luz, al mundo, todavía hoy nos seguiríamos matando los unos a los otros. Todavía hoy estaríamos nosotros perdidos, muertos en nuestros pecados. Pero aún enviando a Cristo, las personas mueren aún hoy sin Dios y sin esperanza. Porque están perdidos y no buscan a Dios. Porque están en sus pecados y no se arrepienten de su pecado. Dios declara al hombre inocente a través de la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Que Dios nos permita, amados hermanos, comprender la necesidad que tenemos de predicar a Cristo a nuestros hijos. No, nuestros hijos no son buenos porque estén estudiando, ni son buenos porque cumplan lo que nosotros decimos. Hasta que no reciban a Cristo, ellos están en un gran peligro. Necesitan a un gran Salvador. Sin Jesucristo, nuestra nación, nuestra familia, nuestros hijos, el mundo está en peligro. Esa es la realidad de lo que estamos viendo aquí. A través de Cristo,
a través de la declaración de inocencia que Dios trae creyendo en Cristo, es el medio que el Evangelio muestra. Mira, esta es la forma en que tú puedes ser salvo. No te pierdas. Este es el camino para ser salvo. Tómalo. Esta es la luz. Alúmbrate con ella. Esta es la verdad. Créela. Cristo. Cree. Cree. Recibe a Cristo. Confiesa, Señor, perdona mi pecado. Confiesa a Cristo. Yo creo en Jesucristo. Clama a Dios, Señor, perdona mi maldad. Es en oración que tienes que hacerlo. Es en oración que tienes que pedir al Señor, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Es en oración que tienes que decirle a Dios, Padre, perdona mi maldad. Padre, ten misericordia de mí. Padre, dame a Cristo. Dame a Cristo, Señor. Sálvame de mis maldades, de mi pecado. Recuerden la oposición que hay en tu corazón. Según 2 Corintios 4, hay una gran oposición en tu corazón. Y esa oposición se levanta ahora, con muchos pensamientos, con muchas ideas y con una vida aparentemente larga por delante. Hay oposición en tu corazón. Clama a Dios para que derribe esa oposición. Clama a Dios para que quite esa oposición. Clama a Dios para que Dios te ayude, porque sin Él no podrás vencer la oposición de tu propio corazón. Y si eso fuera poco, hay una oposición hecha por Satanás para llenar tu mente y tu corazón y tu alma de tinieblas, para que no entiendas lo que estoy explicando ahora, para que no desees esa luz, para que no busques esa gracia, ese amor que se ha revelado en Cristo. Hay una oposición en el diablo. Así que abre tus ojos, tu propio corazón, y el diablo son los opositores en contra del Evangelio de Cristo en tu vida. Así que clama a Dios que te guíe, clama a Dios que te lleve a Cristo, clama a Dios que te salve, que te haga salvo. Clama al Señor, porque el enemigo está en tu propio corazón. Que Dios te conceda ser declarado inocente, ser declarado justo, porque tú has creído en su Hijo. Porque tú has creído en Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, bendícenos, susténtanos y guárdanos. Y danos la gracia de poder ver en nuestros hijos, en los jóvenes, en los que nos oyen, la verdadera fe que vence al mundo. Oh Padre, danos de esa fe. Que podamos cantar, como dice aquel himno, fe en Cristo. Fe en Cristo es la victoria. Oh Padre, bendícenos con tu presencia, salvando a los pecadores y refugiándonos en Cristo. Para tu gloria te lo pedimos por Jesús. Amén.
¿Ah? No, porque descansaste.